Estimados estudiantes, vamos a ver ahora unos ejemplos resueltos por medio de la ley integral de Ampere. Veamos el primer ejemplo. Tenemos una bobina toroidal, como la que se muestra en la figura de la izquierda. A la derecha hay un corte de esta. Es una situación ideal para poder aplicar la ley de Ampere y realizar los cálculos. Veamos, se han dibujado unos cuantos de los cables de la bobina toroidal. Los cables del interior de un radio que le vamos a llamar A llevan una corriente que se ve saliendo, se ve como puntitos. Y los cables del exterior en un radio que le vamos a llamar B, la corriente va entrando, se dibuja como crucitas. Vea que no he dibujado todos los cables, solo he mostrado algunos cuantos. Para utilizar la integral de Ampere, entonces necesitamos definir una trayectoria cerrada, ya que el campo sería producido en la dirección de phi. Si no lo tiene claro, utilice regla de la mano derecha. El dedo pulgar le va a decir la dirección del campo. Los otros 4 dedos, enróllenlos como se enrolla la corriente, ahí en la figura que se muestra en la izquierda. Entonces hace eso, nota que el campo es phi. Y entonces tiramos las trayectorias. Ahí estoy mostrando la dirección de la corriente que estoy asumiendo en amarillo. Y ahora las trayectorias. La primera está pintada en color roja, va en phi. No tengo corriente encerrada ahí. Vamos a la segunda. La segunda pintada en color naranja. Esa sí encierra corriente. Encierra la corriente en el radio pequeño. Le vamos a llamar A. Encierra una corriente I en cada cable. Como son N cables, entonces la corriente total sería N por I, como se puede ver en la ecuación de abajo. Por último, la trayectoria pintada en color morado encierra tanto el radio igual a B como el radio igual a A. Es decir, que encierra las corrientes en esas dos regiones. Una va a ser N por I y la otra, como va en sentido contrario, sería negativo NI. Entonces la corriente encerrada en la región de afuera es 0. Ahí puede apreciar la ecuación abajo. Para determinar el campo, entonces, utilizamos ley integral de Ampere. Sabemos que el campo va en phi. El diferencial de línea también tendría que ir en phi. Sería un A de d phi. Cuando hacemos la integral, nos queda el resultado que tenemos aquí. B en la dirección de phi por 2 pi rho. Y eso es Q sub 0 y encerrada. Despejando, pues se tiene este resultado de aquí. Ahora lo que debemos hacer es sustituir la corriente encerrada por región. En la primera región, rho más pequeña que A, la corriente encerrada nos dio 0. Es decir, que el campo va a salir igual, 0. En la segunda región, que es dentro del toroide, la corriente encerrada nos dio NI. Solo debemos sustituir en corriente encerrada NI y ya tenemos la respuesta del campo. Y afuera del toroide, otra vez la corriente encerrada es 0. Por lo tanto, el campo nuevamente nos va a dar 0. Entonces, B es igual a nu sub 0 NI sobre 2 pi rho en la dirección de phi. Esto es adentro del toroide. Y en cualquier otra región, 0. Pasemos a ver el segundo problema. Tenemos un cilindro con distribución volumétrica de corriente uniforme. Este es un problema típico, incluso aparece en el libro de texto. Se pide determinar el vector densidad de flujo magnético, que es el mismo campo B,
tanto en el interior como en el exterior de un cilindro muy largo de radio A. Su eje coincide con el eje Z, transporta una corriente I distribuida uniformemente a través de la sección circular. Bien. Observemos la figura. Esta sería una vista superior del problema y tenemos, debido a que la corriente y la densidad de corriente van en esta dirección, usando regla de la mano derecha, sabríamos que el campo B iría acá, en la dirección de phi. Que la trayectoria que elegimos es en phi. Vista superior, como mencioné antes, del problema aquí. Cuando observo la corriente encerrada, en esta región de aquí, pues como solo tengo una parte del área, esa parte del área que tengo encerrada es proporcional a la cantidad de corriente encerrada. Entonces, mi corriente encerrada es I por el área encerrada entre el área total. Aquí se cancelaría pi de los dos lados y quedaría simplificado. Ahora veamos en la región de afuera. En la región de afuera, la corriente encerrada en el cable es toda la corriente, es I. Como es toda la corriente, entonces es más sencillo determinar quién es mi corriente encerrada para ρ más grande que A. Bien, ahora procedemos a calcular el campo B. Ya conocemos la dirección, que es en phi. Después de hacer la integral de línea alrededor de phi, nos queda este resultado de aquí. Despejando, pues tenemos que B en phi es mu sub 0 y encerrada sobre 2pi ρ. Lo que queda pendiente es simplemente sustituir la corriente encerrada aquí por estos valores que se obtuvieron y tenemos la respuesta. Después de simplificar, ¿no?, este pi de aquí y este ρ cuadrado, se va a cancelar uno de ellos. Así tenemos el campo para la región ρ más pequeña que A. Veamos qué pasa en la región ρ más grande que A. Es nu sub 0i sobre 2pi ρ. Vea que este campo es el mismo que una línea infinita. Es decir, si estoy muy lejos de ese cable y lo estoy observando, pues al ser una distancia muy grande, me va a parecer que ese cilindro es muy delgadito y va a ser similar al problema de la línea infinita. El tercer problema dice: determine el vector densidad de flujo magnético producido por una lámina cilíndrica de radio A con su eje coincidiendo con el eje Z y transporta una densidad de corriente superficial K en la dirección de Z. A diferencia del problema anterior, esta lámina es hueca y la corriente solo puede fluir por la superficie. Para comprender este problema y su resultado, voy a utilizar una animación muy sencilla que he hecho en matemática. Ojo, no confunda este problema con la aproximación del solenoide ideal. No lo confunda. ¿Qué diferencia hay? Bueno, en el solenoide ideal y en la aproximación, la densidad de corriente fluye en la dirección de phi. En el solenoide ideal, la densidad de corriente cuando se aproxima fluye en la dirección de phi, ¿verdad? Ahora bien, en este, la corriente fluye en la dirección de z. El resultado va a ser distinto. Pero vamos a hacer una aproximación, igual que con el solenoide. En la parte inferior, usted puede observar
un grupo de cables ahí. Ese grupo de cables suma que son un montón de cables muy delgaditos y que en realidad van a rodear toda la lámina cilíndrica, no solo la parte de abajo, sino que toda. Entonces yo puedo hacer una aproximación similar a la que se hace en el solenoide y resolverlo de una forma sencilla. Esta es una pequeña simulación que he hecho para que comprendan que el campo es cero dentro de la lámina. Bajemos aquí. Solo estoy representando un cable. Es decir, que la lámina estaría por acá. Y en este extremo de aquí le puse un cable. Obviamente, con un cable no recubro toda la lámina. Y el campo aquí dentro de la lámina se nota que no es cero. Ahora, vamos a cambiar a dos cables. Un cable va a estar en un lado de la lámina, esta va a ser la lámina, y aquí al otro lado, otro cable. Ve que ya cambia un poquito. Ya hay una pequeña región del campo, parece ser cero. Pongámosle 4 cables ahora, a ver qué pasa. La lámina estaría aquí. Es una lámina de sección circular. Ya voy notando que estos 4 cables producen una inducción magnética muy pequeña acá alrededor. Pongámosle más cables, pongámosle 8, a ver qué ocurre. Tarda un poquito a veces en hacer el cálculo del programa. Ahí está. Con 8 se va notando que cada vez es más débil el campo aquí en el interior de la lámina. Con 8 cables obviamente no he cubierto toda la lámina, solo es una pequeña parte de la superficie que he recubierto. Veamos con 16 cables ahora. Tenemos ahí 16 cables, ya hizo el cálculo. Y note que el campo ahora es más débil. Terminemos con 32, ya que cada vez se va tardando más tiempo en hacer los cálculos. Entre más cables, más cálculos y más tiempo. Entonces, observemos qué ocurre. Hay 22 cables ahora y el campo debería ser más débil. No he terminado de hacer los cálculos todavía. Bien, creo que ya los hizo. Entonces, note el resultado. Vamos a ver el problema entonces. Bien, regresando al problema, tenemos entonces aquí esta superficie que es la superficie de radio A y tengo la trayectoria de integración cerrada para el campo, que es en phi. Esto se obtiene usando la regla de la mano derecha. Ahora procedemos a ver cuánta corriente encerrada tengo aquí adentro. Como toda la corriente fluye por la superficie de la lámina, entonces en el interior no tengo corriente encerrada. Por eso el resultado aquí para ρ más pequeño que A. Ahora veamos qué pasa afuera. Afuera de esa lámina sí tenemos corriente encerrada. Y para determinarla utilizamos la ecuación conocida. Integral de trayectoria de K punto el vector T unitario y el caso es esto que tenemos aquí. El vector T unitario en este caso sería el mismo Z unitario. Después de resolver la integral, el resultado es este de aquí. Para ρ más grande que A. Aplicando ley de Ampère y trabajando con el lado izquierdo de ella, tenemos que la integral de ese campo que va en la dirección de phi es
esto, B en phi multiplicado por 2pi rho. Después de despejar, tenemos este resultado, mu sub 0 y encerrada sobre 2pi rho. Bueno, lo que queda pendiente es simplemente sustituir la corriente encerrada ahí. Y en el primer resultado, como la corriente encerrada es 0, pues voy a encontrar que esa inducción magnética es 0. Y en el segundo, pues obtenemos esta expresión. Después de simplificar, este sería el resultado. Muchas gracias por su atención.